Muchas bendiciones a todas las personas que ya nos sintonizan. Es un gusto el poderte saludar como siempre, ya en este programa Lenguas de Fuego, acá desde cabina de GC Online para todas las naciones. Muchas bendiciones. Pues entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, si quiere. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ok, vamos a detenernos ahí. Mire qué precioso este pasaje, porque nos habla de dónde fuimos rescatados, pero ponga atención de que habla de que había una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Ponga atención. Entonces, yo quisiera iniciar contándole algo que me pasó. Algunas veces, cuando yo era muy pequeño, bueno, le cuento, mis papás son divorciados. La pastora Anabela, no sé si estará conectada hoy, pero mis papás son divorciados, o eran divorciados, fueron divorciados, porque ahora mi papá falleció posteriormente. Pero yo con mi papá, con uso de razón, no recuerdo haber compartido, ¿verdad? Compartí, digamos que una o dos veces al año, que él me iba a traer, digamos que por mi cumpleaños o por Navidad, ¿verdad? Era la única forma, y no fueron todos los años, ¿verdad? Sino que fueron, no sé, algunas veces, ¿verdad? No sé cuántas veces lo logré ver, pero realmente no pude compartir tanto con él. Pero cuando mi mamá me veía muy pequeño, yo me reía, como se reía mi papá. Hacía cuestiones que yo nunca lo vi a él, ¿verdad? Que yo nunca lo vi a él, ¿verdad? Como yo dormía. Y mi mamá me decía, así hacía tu papá, me decía. Pero yo no lo vi. Por favor, póngame atención a lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Yo no lo conocí. Cuando tuve a mis dos hijos, uno de los dos, exactamente, cuando era muy, muy pequeño, dormía exactamente como duerme mi esposa. Y él todavía era muy pequeño. El problema es que la Biblia dice de que recibimos la vana manera de vivir de nuestros padres. O sea, exactamente empezamos a vivir lo que nuestros padres vivieron, como que se hubiera transmitido en nuestra genética. Y muchas veces tenemos reacciones exactamente de cómo reaccionaban nuestros padres, ¿verdad? Regularmente, pues yo he visto y he comprobado de que uno se pelea, uno de padres se pelea con el hijo que más se parece a uno, ¿verdad? El que es muy parecido a uno, ¿verdad? El que tiene el mismo carácter. Entonces son los que no se llevan, pero la verdad es que son iguales. Y por eso es que cuesta que case la situación. Ahora me llama la atención, amado, de que si digamos, la sonrisa se pasa, algunos modismos que yo nunca vi hacer de mi papá, yo tenía esos modismos sin que él me los hubiera enseñado. Entonces quiere decir que en la genética, en el ADN que él me envió, yo traía algo de él, ¿verdad? Yo traía algo de él. El problema es que no solo venía lo bueno, sino que venían las situaciones complicadas. Y entonces yo conozco a personas, a padres que en su momento tienen un carácter muy, muy recio, muy fuerte, y el hijo desde muy pequeño, 2, 3 años, ya grita, se enoja, se berrinche, se tira al suelo, golpea, y lo que pasa es que venía de esa genética, ¿verdad?
Algunas ministraciones fueron dadas cuando estaba en el vientre, por eso hay que tener cuidado con las personas cuando están embarazadas, cuando están aún en el vientre, porque ahí puede haber una ministración. Recuérdese que cuando hablan de Jacob y Esaú, que dice que se estaban peleando en el vientre, hay una palabra ahí sobre ellos, ¿verdad? Ellos ya se estaban peleando aún sin haber nacido. Entonces, tu primer... o sea, no necesitas estar consciente para poder haber recibido esta ministración y esta herencia de vuestros padres, ¿verdad? Entonces, acá pues hay varios problemas, ¿verdad, Mao? Porque quiere decir que lo que nuestros padres hicieron puede ser que haya afectado en nuestra naturaleza el día de hoy. Y puede ser que usted esté viviendo no su vida, sino que la vida de su papá o la vida de su mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la genética que usted trae es una genética de ellos. Entonces hay personas que, yo conocí a una persona que pues pasó varios tiempos sin tomar, sin beber alcohol, estoy hablando de unos 14, 15 años, bueno, o sea que no había tomado, 16, 17 años, pero de repente a los 18 años, pues alguna persona al finalizar le hizo que se tomara un trago y después de que tomó el trago ya no paró de tomar. Ahora, él lo que no sabía, porque su papá no vivía con él, era de que su papá había sido alcohólico. Entonces, qué lamentable la situación, ¿verdad? O sea, él no lo conoció, él no sabía quién era su papá, ¿verdad? Pero el papá era alcohólico, ¿verdad? Y en el momento que él tomó ese trago, como que se hubiera activado lo ancestral, la vana manera de vivir de sus padres en él. Y hermano, ya no paró. Entonces, ¿qué sucede en ese momento, verdad? Porque ahora vemos a un hijo que está pasando lo mismo que está pasando su padre. No sé si me estoy dando a entender, amado. Yo espero que sí, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se dé cuenta de que aunque tal vez usted diga, no, es que yo no quería ser así, tal vez usted sigue siendo como sus padres y usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque espiritualmente o almáticamente, como que viene ese ADN dentro de usted, ¿verdad? Y por eso es que estamos hablando de este tema, porque hay que salir de este tema, porque la situación, conforme va pasando las generaciones, cada vez se va agravando más. Amén. Entonces, acompáñeme si quiere a Génesis capítulo 12, en el versículo 13, tal vez si hay alguien que vaya escribiendo ahí la cita, yo se lo agradezco mucho. Leamos siquiera desde el verso 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, si usted puede ahí anotar, creo que sería bueno que usted lo hiciera, y como les digo, siempre tengan un cuadernito, estoy dando ahora varios programas y pues estoy tratando de transmitir lo que el Espíritu Santo me ha ido enseñando en el tiempo que he estado en el Evangelio. Yo creo que es bueno que usted tenga un cuaderno y que lo pueda ir escribiendo, ¿verdad? Entonces, anote ahí de que Abraham, le dice a su esposa Sara, eso es en el capítulo 12, o sea que no ha nacido Isaac, creo que Isaac nace como en el capítulo 18, si no recuerdo mal, en el 18 le dan la promesa, entonces estamos en el capítulo 12, imagínense, y Abraham le dice a su mujer que por favor diga que es su hermana, ¿verdad? Y entonces, bueno, ella le hace caso y bueno, entran, ¿verdad? No voy a entrar en lo que sucedió por haber dicho eso, pero quiero que usted lo vea y que lo tenga ahí, ¿verdad? Porque nos va a servir más adelante, ¿verdad?
Entonces, yo lo que quisiera es que usted vea de que si lo podemos ver de esta manera, Abraham miente, ¿verdad? Abraham le dice a su esposa que mienta para que, para que no lo vayan a matar, porque eso es lo que él cree que le va a pasar, ¿verdad? Y bueno, más adelante vamos a buscar otra cita que creo que también a usted lo va le va a enseñar lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Para que usted también pueda ir viendo lo que la Biblia nos deja ver cuando la estudiamos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que yo quisiera que se diera cuenta es cómo un padre, bueno, como Abraham, por el miedo, por el temor, hace que su esposa mienta, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver más adelante a Isaac hacer lo mismo, ¿verdad? Esto es lo que me llama la atención porque más adelante Isaac le dice a, a su esposa, a Rebeca, que diga que es su hermana. Entonces, uno viene y dice, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? Porque Isaac hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Acompáñame a Génesis capítulo 26 en el versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Verso 6 si quiere. Verso 6. Habitó pues Isaac. Isaac es el hijo. Es el hijo de Abraham. No se conocían. Isaac, o sea, no es que no se conocieran, perdón. Isaac, en el capítulo que Abraham dijo, lo que dijo, que era en el 12, no había nacido. Ahora, él nació hasta en el capítulo 19, creo yo, ¿verdad? En el 18 le dieron la promesa, pero en el 12 fue cuando Abraham mintió al respecto de su esposa. Ahora, en Génesis 26, 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ponga atención, hermano, Abraham mintió al respecto de su esposa. Abraham mintió al respecto de su esposa. Isaac, años después, capítulos después, miente al respecto de su esposa. Tome en cuenta, los dos por miedo. Abraham por miedo, Isaac por miedo. Pero Isaac no estaba, o sea, no era que el niño de pequeño vio que su papá hizo tal cosa y entonces como hizo tal cosa, entonces lo repitió. No había ni nacido Isaac. ¿Qué quiere decir eso? Que en la genética de Abraham, cuando tuvo a Isaac, le trasladó también ese chip, ¿verdad? Esa memoria de decir, mira, cuando estés en problemas y tengas miedo, es mejor mentir, ¿verdad? Y mira, hermano, en ambas situaciones mienten de la misma manera. Hay un momento donde también hay un gran hambre en el tiempo de Isaac y ya iba para Egipto cuando Dios le dice, no vayas a Egipto. Pero también eso lo había hecho su papá. Entonces estoy diciéndole, hermano, que ancestralmente, o sea, como que hubiera un linaje, una línea, que a pesar de que las personas no nos conocimos, hermano, tal vez usted no conoció a su papá y no sabe realmente qué hacía, o no conoció a su mamá, o no conoció a ambos, ¿verdad? Podrían ser, o sí los conoció y usted no sabe por qué usted no puede dejar de ser como usted es. Pero tiene que ver con el linaje. Yo creo que hay personas que han dicho acá, yo eso siento en mi corazón ahorita, que ¿por qué no cambio este carácter? Yo no quiero tener el carácter de mi mamá o de mi papá, y no lo han logrado. A Abraham le pasa, ¿verdad? A Abraham le pasa. A Abraham le pasa, miente, tiene miedo, dice que su esposa es su hermana. A Isaac le pasa, miente, tiene miedo, dice lo mismo, pero cuando Isaac tiene a su hijo, Jacob, el nombre de Jacob es usurpador o engañador. O sea, eso significa Jacob.
me llama la atención porque en varios momentos Jacob actúa de esa manera, tratando de aventajarse, tal vez no mintiendo, pero sí diciendo una media verdad, o en algunos momentos mintiendo, como cuando le habla le habla a su papá y le dice, se hace pasar por Esaú, ¿verdad? Usurpar es, hermano, es hacerse pasar por otra persona también. Y ahora vemos que Abraham mintió, Isaac mintió, pero Jacob ya se llamaba mentiroso. Entonces, como que ancestralmente, hermano, la situación se fue complicando y se complicó a tal punto de que la tercera generación ya nació de nombre mentiroso, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver, amado, que posiblemente lo que vivieron, yo he conocido 3 generaciones. Conozco ahí a una persona que conocía a la abuela, a la mamá y a la nieta, digámoslo así, y las 3 con un carácter, amado, que santo Dios, ¿verdad? Y entre ellas 3, pues sucedía que se peleaban cada momento, ¿verdad? Porque eran el mismo carácter. Ahora, lo que yo quiero que usted vea, amado, es de que de la situación que nosotros estamos viviendo, en muchos momentos, que usted tal vez quiere dejar algo y no lo deja. Piense en un vicio, piense en el alcohol, piense en el cigarrillo, piense en, no sé, en cualquier otro vicio que usted piense, drogas, mujeres, hombres, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Pueden haber muchas situaciones que realmente no seas tú, sino que realmente lo que se esté manejando en ti es la vana manera de vivir de tus padres. Por esta razón, primero que nada, es importante saber esto, ¿verdad? Porque si uno no lo sabe, amado, si uno no lo sabe, entonces no vas a poder saber combatirlo, ¿verdad? Ahorita ya vimos un ejemplo claro donde habla de Abraham, Isaac, y pasó lo mismísimo sin que se conocieran entre ellos. Otro vivo ejemplo es cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? La vez pasada hicimos aquí esa temática de preguntar qué pecado pudo haber sido, porque dice, en pecado me concibió mi madre, bueno, no sé, en fornicación, en adulterio, no sé, en violación, ¿verdad? No sabemos realmente, pero así dice David. Ahora, posteriormente David, después de lo que le pasó a la mamá, ¿verdad? Que tuvo un problema de tipo sexual, si lo podemos ver así, a David le pasa lo mismo. David manda a traer a Betsabé, ¿se recuerda? Y, y, y entonces, digamos que era una mujer que era prohibida para ella, y para él, perdón, y se complica la vida a él, ¿verdad? 2, ¿verdad? Posteriormente, vemos que uno de sus hijos, Amnón, viola a su hermana Tamar. Dese cuenta cómo la situación se va complicando. De un pecado de la mamá, de un pecado de David, ahora un pecado de Amnón, violando a la hermana. Por un lado él la viola, por otro lado la hermana recibe la violación. Absalón toma las concubinas de su padre, ¿verdad? Y Salomón termina sus días, creo que con 1000 mujeres. O sea, hermano, dígame que esto ancestral no le trajo efectos a los hijos de David, ¿verdad? Entonces vemos cómo la situación se va no solo complicando, sino que se va degenerando. Entonces, puede ser, amado, por eso le decía yo, puede ser que hoy estés viviendo una vida que no es tu vida. Puede ser de que usted esté con un carácter altivo cuando tal vez eso no era para usted y no debería de ser. ¿Pero por qué? Porque eso transmitís. Cualquier cosa te enoja. Yo conozco aquí a personas, hermano, que de verdad siento yo que no pueden contenerse con el enojo. Es increíble lo que sucede, cómo se comportan, cualquier cosita los enoja,
Entonces, yo veo esta situación, primero que nada, importante para poder hablar, amado, porque yo he visto a personas perder trabajos por enojados, y imagínense que ni sea porque usted es enojado, sino porque sus padres o sus abuelos eran enojados. O sea, puede ser que estés viviendo una vida que no es tu vida, puede ser que estés viviendo una vida de tristeza, una vida de melancolía, pero cuando revisas a tus padres, a tus abuelos, a tus generaciones, empezás a darte cuenta de que ellos también vivían así, vivían tristes, vivían en una situación de melancolía, de dolor. O sea, a ellos tal vez les pasaron, pero a ti te heredaron genéticamente, espiritualmente, en tu alma. Sentires que no deberían de ser tuyos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces vamos a seguir saludando. Dice mi hermano Claudio Araya, dice, sí, mi madre me dice que tengo el mismo mal carácter que mi padre y estoy luchando contra eso. Miren, ya veo varias personas que estamos luchando. Entre paréntesis, ahí Mónica me dice, Alfredo es igual que su madre y hace lo mismo que ella. No le gustan las cosas que ella hace, pero es igual. Ok, saludos a mi hermano Alfredo, que ahí me puso un mensajito. Muchas gracias, amado. Dios te bendiga. Gracias por enviarme ese mensaje. Yo también te quiero mucho, mi hermano. Te enviaron un mensaje de texto. Sí, amén. Ya lo vi. Robert Somar dice, buen día. Ya me obsesioné con el programa. Es hermoso. Excelente, Robert. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, amado, en el nombre de Jesús. La palabra me está hablando, dicen mis hermanos. Amén. Dice mi hermano Claudio, también el tema del alcoholismo, tuve mucho mal ejemplo de mis familiares, desde pequeño veía las fiestas y parrandas en donde todos bebían en exceso. Yo después comencé a hacer lo mismo y siempre me decían que tenía en los genes lo del alcohol, y así es. Yo conozco personas, personas muy cercanas a mí, que cuando se activaron tomándose un trago fue exagerado, ¿verdad? Es exagerado lo que ya no pudieron parar, y como les digo, generación en generación la situación se va complicando más, y eso es lo que me asusta, hermano. Por tanto, necesitamos ahí, necesitamos seguir, ¿verdad? Mejorando en toda esta situación y entender qué es lo que hay que hacer, cómo ser libre de estas herencias, ¿verdad? Entonces, bueno, en este pasaje que leíamos originalmente, el de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, creo que era, ¿verdad? Déjenme ver. Santo Dios. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pues hablaba ahí de que cuando venimos a los pies de nuestro Señor, somos rescatados de la mala manera de vivir que heredamos, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque ya somos salvos, somos víctimas de ataduras, ¿verdad? Y era lo que platicábamos el día de ayer también, que estuvimos orando por liberación, y mucha gente me escribió al finalizar que habían sentido cómo se habían quemado sus ataduras, ¿verdad? Entonces, necesitamos no solo de poder venir a Cristo, sino que hay algunas cositas que queremos platicar, ¿verdad? Una situación, déjeme buscarle acá una cita para poderle ir enseñando, porque lo más importante es cómo salimos, ¿verdad? Ahorita usted ya se dio cuenta de que estamos pasando por eso, y bueno, creo que eso es la primera parte, es súper importante, ¿verdad? Mire lo que dice Isaías 61:4, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué exagerado está. Entonces, hay que eliminar las ruinas de las generaciones antiguas, ¿verdad? Para que los ancestros no produzcan esos efectos en nosotros, ¿verdad? Entonces, una parte, bueno, es que oremos, que usted pueda renunciar a toda esa situación, ¿verdad? De lo que
en algún momento fue una administración que no fue la mejor, aunque le voy a decir algo, también estos ancestros trajeron cosas buenas, ¿verdad? Se recuerda cuando le dicen a Timoteo, la misma fe que estuvo en tu abuela Loila, en tu madre Eunice, creo que le dice, yo sé que está en ti, le dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo. Entonces le dice, ancestralmente yo estoy entendiendo que la misma fe que hubo en tu abuela, hubo en tu madre y ahora la está en ti. Entonces, habemos personas que también en medio de que recibimos cosas malas, también recibimos cosas buenas, ¿verdad? Entonces, por ahí hay algunas otras que podemos ir viendo donde vemos que se recibieron también bendiciones, ¿verdad? Porque no quiero decir que solo lo malo se nos vino, ¿verdad? Sino que hay situaciones también buenas que en algún momento sí trajeron bendición, pero estamos tratando de salir de lo malo, ¿verdad? Para que podamos realmente ser libres de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos para poder ver en la Biblia, con que ya le di dos muy, muy fuertes, donde es exactamente lo que está pasando, ¿verdad? Pero necesitamos realmente ir entendiendo qué es lo que dice la Biblia para poder salir de esto, ¿verdad? Déjeme leerle otro pasaje así rápidamente. Usted vaya apuntando lo que estamos hablando, ¿verdad? Acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Mientras tanto, sigo ahí leyendo, saludando. Así es bien, siento, pastor, ya lo compartí. Gracias, Karencita. Dieguito dice, hola, bendiciones, pastor, compartido desde Argentina. Gracias, Dieguito. Jacinta Rubio dice, amén, pastor, yo ya lo compartí en grupos, muchas gracias. Berito también ya lo compartió, bendiciones. Elizabeth dice, bendiciones, muy buen programa, siempre pendiente de mi palabra direccional. Aleluya, me alegra mucho, Elizabeth. Escríbeme siempre de dónde eres, amada. Patricia Mantilla dice, rompo con las maldiciones ancestrales que no me dejan prosperar. Eso es lo que tenemos que hacer. Jacinta Rubio dice, yo creo, pastor, que son maldiciones generacionales. Qué buen tema, amén. Pastor, demasiado. Actualmente tengo 36 años. Amén. Por eso les digo, hemos tratado, pero no quiere decir que con esto salgamos, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice acá. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Entonces, otra de las situaciones importantes es que dice que nosotros, eso dice que nosotros lo tenemos que hacer, no dice que Dios lo hace, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, nuestros hechos tienen que ir dejando esa antigua naturaleza que nosotros teníamos. O sea, lo primero que usted tiene que hacer es intentarlo, ¿verdad? Intentar que le estén bocinando y que usted no se levante a gritarle. Es que fíjese que me ha pasado un par de veces ahorita, hoy venía a acabar recordándome eso, porque de repente que tal vez, no sé, te metiste mal, cruzaste tal vez no bien, y pasa alguien y te pasa maltratando, hermano. Y digo yo, o sea, no estoy diciendo que no haya sido mi culpa, porque sí acepto que fue mi culpa, pero yo decía, ¿qué tiene esa persona dentro de ella para poder pasarme maltratando sin conocerme y sin saber quién soy yo? Porque bendito el Padre, he ido mejorando, pero si eso me lo hubieran hecho a mí hace unos, no sé, muchos años atrás, hermano, yo a ver ni qué hago, pues, de que alguien me pase maltratando. Entonces, pero yo me ponía a pensar en esas personas. ¿Qué hay en su corazón? O sea, ¿qué es lo que ha vivido? ¿Qué administración trae para poder explotar en algún momento? Y entonces, ahora, el punto acá, y lo que le quiero enseñar es de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que nosotros mismos, con hechos, tenemos que empezar a tratar de cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que decía mi hermana, yo he tratado ya por años, entonces tú ya hiciste el primer paso, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?
necesitamos conocer ahí pues un poco del reino de Dios, la palabra. Después de esto yo sé que usted se va a entender por qué estoy tomando, por qué estoy fumando, por qué estoy mintiendo, o por qué estoy triste, y va a pensar, después de esta enseñanza, usted va a pensar y va a decir, no, esto era lo que hacía mi mamá, esto es lo que hacía mi abuela o mi abuelo, y estoy haciendo lo mismo. Yo conozco a hombres que le pegan a sus esposas, y cuando yo he hablado, es que me dicen, es que no sé, pero surgió eso de repente, y cuando entrevisto a las mamás de ellos, los papás de ellos también les pegaban. Entonces, como que la genética hubiera traído esa violencia familiar. No sabe ni por qué lo hace, ¿verdad? Pero lo hace. Entonces, ese es mi punto. O sea, hay cosas que usted no sabe ni por qué hace, pero las hace. O por qué no se puede detener. Gente que dice, yo ya no quiero tomar, pero tomo, ¿verdad? Yo no quiero fumar, pero fumo. Entonces, hay que ver si realmente tiene que ver con que es usted o es la genética que usted ya trae, ¿verdad? Entonces, bueno, ya le hablé de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que es una parte que nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del arrepentimiento, hablamos de eso, ¿verdad? Ahora, le tengo que hablar de dos cosas más. Una, la cena del Señor. Porque la cena del Señor, cuando usted la toma, cuando usted toma la cena del Señor, amado, lo que estamos tomando es la genética de Él, ¿verdad? O sea, cuando oramos dice, esto es mi sangre, ¿verdad? Cuando Él presentó el vino, dijo, esto es mi sangre, ¿verdad? Esto es mi sangre, ¿verdad? Que será repartida por vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando usted tome, ¿verdad? Cuando usted tome de la cena del Señor, usted lo que está diciendo es, yo estoy adquiriendo la genética de Él. Entonces, ahora yo empiezo a perder la genética de mis ancestros y empiezo a tener la genética de Él. Eso es precioso, amado. Le estoy dando un tip precioso el día de hoy, amado, donde usted tiene que entender de que cuando yo más cena del Señor tomo, más me vuelvo como Él, ¿verdad? Entonces, póngame atención a esto también. Muchas personas no toman cena del Señor porque estoy en pecado y no tengo que tomar en pecado. Recién alguien me escribió hoy por la mañana y me decía que había tomado cena del Señor, pero que no estaba casada y que le habían dicho que era pecado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es el punto realmente de la cena? ¿Cuál es el punto? Porque dice que hagamos eso dignamente, no indignamente. Ahora, ¿eso quiere decir que yo no tome porque estoy en pecado? Hermano, si fuera así, qué buenísimo, ¿verdad? Quedémonos en pecado, ¿verdad? O sea, buenísimo en el mal aspecto, digo yo, ¿verdad? Quiero decirle que entonces uno nunca saldría del pecado, porque siempre llegué en pecado, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no está diciendo, ay, mire, como usted andaba en pecado, entonces no tome cena del Señor y nunca tome porque usted siempre va a vivir en pecado. Y yo veo personas que pasan meses y nunca toman. ¿Por qué? Porque siempre están en pecado. Entonces, ¿cuál es el sentido de la cena del Señor? ¿Solo demostrar que usted es un pecador y que usted nunca va a cambiar? No. La situación es al revés. Hey, póngase a cuentas y tome de la cena del Señor. Porque lo que hay que hacer es que no sea indigno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ponerse a cuentas. No le está diciendo, no tome, no. No, mire, hermano, yo en algún momento crecí con esa situación y yo decía, hoy estoy en pecado, me voy a ir a esconder para que no me vayan a decir que tome cena del Señor, ¿verdad? Pero realmente no era lo que Dios quería. ¿Sabe qué quería Dios? Ponete a cuentas. Ponete a cuentas. Yo sé que Dios le está hablando a alguien el día de hoy. Ponete a cuentas y toma de la cena del Señor. Mateo 21:12, entonces esta es, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Hey, ponga atención, el pollino era el hijo de la asna, ¿verdad?
no sé cómo se dice. Entonces, estaban atados, o sea, la mamá estaba atado al pollino y el pollino no podía servir mientras que estuviera atado a la mamá. Santo Padre. Amado, lo que le estoy diciendo es que mientras que usted tenga ataduras ancestrales, usted no le puede servir a Jesús. O sea, no vas a poder servir como deberías, a eso me refiero. O sea, no estaba solo la asna ahí, sino que estaba, vamos a ver cómo dice otras versiones, vamos a ver, alguna otra versión nos va a decir de una mejor manera. Esto es importante, amado. Esto es importante. Mire cómo dice la versión al día. Dice, id a la aldea que tenéis enfrente y ahí mismo encontraréis una burra atada y un burrito con ella. Desatádmelos y traédmelos, ¿verdad? O sea, no los podían traer atados a los dos para que les sirvieran a Jesús. Necesitaban desatarlos, o sea, necesitaban desatar esa atadura ancestral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que necesitamos nosotros desatarnos de nuestros ancestros para que pueda venir la bendición. Entonces, ahora, ¿a quiénes mandó? ¿Verdad? Dice, envió a 2 de sus discípulos. Entonces, ¿cuál es la otra forma también de poder desatar, hermano? Que alguien ore por ti para poderte desatar, para que poder desatar de tus ancestros, para que no estés haciendo lo que... Porque imaginémonos a este burrito a la burra con el burrito, así dice, ¿verdad? Si la burra va para un lugar, la burrita va para allá. Hablé con una persona y me comentaba, estaba en un lugar, no quiero decir el país, ¿verdad? Pero estaba en un país, ¿verdad? Y estaba digamos que en la capital trabajando y ahí les estaba yendo muy bien, pero sus papás vivían en otro lugar y ella a fuerza regresaba al esposo otra vez con los papás y allá con los papás le iba re mal. Y entonces, cuando les iba re mal, otra vez se regresaban a la capital. Y después otra vez ella volvía ¿qué? A hacer que su esposo, a convencer, esa palabra busco, a convencer a su esposo de volver a regresar a ese lugar y otra vez les volvía a ir mal. Y cuando me llamó era la tercera vez que pasaba eso. Y me preguntaba todavía, mire, ¿usted cree que me tenga que ir? Porque fíjese que allá ganaban el triple. Allá en el otro lugar tenían casa. Pero en este lugar no tenían casa, tenían que vivir arrimados. Y entonces, cuando yo estoy hablando, el Espíritu me dice, ella está atada a su mamá. Y entonces yo le digo, mira, siento en mi espíritu decirte esto, amada. Tú te regresas porque tú quieres estar con tu mamá. Y se pone a llorar la hermana. Y me dice, sí, es que nosotros hemos sido siempre muy apegadas. No, ella estaba atada ancestralmente. ¿Se recuerda lo que dice Dios en el principio? Dice, y dejará el hombre padre y madre y se unirá a su esposa. Hay que desatarlos. En el nombre de Jesús hay que desatarlos. Hermanos, puede ser que tú estés muy unido todavía a tu casa paterna, a tu casa materna, y por esa razón tu matrimonio esté en riesgo el día de hoy, ¿verdad? Porque seguís haciendo lo que dice tu mamá, lo que dice tu papá, y como consejos está bien, pero no podés quedarte atados a ellos. Necesitas desatarte. Entonces se necesita de un discípulo, de un ministro que pueda orar por tu vida y que pueda desatar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Claudia dice, a mí me enseñaron que cuando creo en Jesús, Él rompe todas las maldiciones generacionales. Y lo de la asna, ¿no habrá sido una referencia? Fíjate que por el pasaje que decíamos, el de Colosenses, no sé si, Claudia, no sé si entraste y escuchaste todo, pero el pasaje que leíamos habla de que yo estoy de acuerdo que todas las maldiciones fueron rotas en la cruz del Calvario, pero esta no es una maldición generacional, no, esta es una genética que fue transmitida a nosotros,
O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que seas maldito y que tengas que ser maldito por siempre porque alguien te maldijo, pero incluso ni la maldición del diezmo está activa porque toda maldición fue cortada en la cruz del Calvario. Pero una cosa es la maldición y otra cosa es mi genética, ¿verdad? Mi genética y mi alma. Mi alma tiene que ser conquistada y eso no lo hace Jesús. Ahora, ¿dónde se puede ver eso? Jesús resucitó a Lázaro. Pero después le dijo a sus discípulos, desátenlo y déjenlo ir. O sea, que las ataduras quedaron en Lázaro, ¿verdad? O sea, sí fue resucitado por Jesús, como somos resucitados nosotros, pero las ataduras se las dejó a los discípulos. Le dijo a unos discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Entonces, hasta que lo desataran, él podía tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que toda maldición fue cortada en la cruz del Calvario, pero yo no creo que lo ancestral sea una maldición generacional. Si fuera una maldición generacional porque maldijeron a alguien, por ejemplo, en el caso de que maldijeron a Jesse, ¿verdad? Porque fue a traer el dinero de Naamán, dice que ahora la lepra te va a quedar a ti y a toda tu descendencia. Entonces se volvió leproso él y todas las generaciones se volvieron leprosos por culpa de él, ¿verdad? Ok, lo entiendo, pero esa maldición en la cruz del Calvario fue cortada. Ahora, la maldición, ¿verdad? La maldición que le dejaron, porque esa no era genética, esa era una maldición que se le había dejado Eliseo, ¿verdad? Ahora, a diferencia de mi genética, carácter, hermano, ¿cuántas personas están acá en Cristo? Solo quiero que me escriba amén si es cierto o no es cierto lo que le digo. ¿Cuántas personas están en Cristo de años, tal vez sirviéndole a Dios y no han logrado cambiar el carácter que tiene su mamá o que tiene su papá? O sea, que ustedes tienen el mismo carácter. Por favor, quisiera que me ponga amén. Alguna situación de carácter, de alma, ¿verdad? Que tienen sus padres, no lo han cambiado a pesar de que ya sirven a Dios, a pesar de que ya tienen años de estar con Dios y no han podido. Entonces, si esto es cierto, quiere decir de que no por venir a Cristo nos cambió la vida, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, a un Pedro que conoció a Cristo y que todavía el día que iba Jesús a la cruz le cortó la oreja. Entonces, su carácter no había cambiado, ¿verdad? Y cuando Jesús le habla, le dice, hijo de Jonás, le dice. O sea, le hace referencia a tu ancestro, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo algo ahí para que lo puedan ver. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, amado. Ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu vida. Toda genética que haya afectado tu vida, toda vida que estés viviendo el día de hoy, que no sea tu vida, sino que tal vez sea la de tus padres, y que en algún momento no lograste controlarlo, porque no lo sabías. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas bendecir a mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que el Espíritu, así como lo hicimos ayer, el Espíritu venga con fuego y pueda quemar toda atadura en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, como ministro ahora, en el nombre de Jesús, que desato a mis hermanos, así como esa pollina fue desatada para poderle servir a Jesús, porque eso fue lo que fue a hacer. Ahora, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús, que eres desatado de tus padres, de tus abuelos, en el nombre de Jesús. Hay personas que siguen atadas a pesar de que ya están muertos sus familiares y que los amaron mucho, yo lo entiendo, pero tenés que soltarlo para poderte desarrollar. El desarrollo de ese pollino iba a venir cuando lo desataran. Yo en el nombre poderoso de Jesús te bendigo, en el nombre poderoso de Jesús. Oro ahora por tu vida en el nombre de Jesús, para que ese carácter, ese carácter enojado o de tristeza o de enojo en el nombre de Jesús pueda menguar ahora en el nombre de Jesús.
pueda disminuir en el nombre de Jesús. Yo tengo muy claro que toda maldición, Padre, fue quitada en la cruz del Calvario. Pero también creo, Señor, de que mi alma viene con la genética de la vana manera de vivir de nuestros padres. Y que necesitamos ser desatados. Y que necesitamos tu genética, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ministrar desde ahorita la sangre de Cristo con ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, yo desato la sangre de Cristo. Yo te rocío con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Y que en estas próximas cenas, y bueno, desde ahora toda cena que hayas tomado, pueda evidenciarse como la genética de Cristo. Para que no sea la genética de tus ancestros la que domine tu alma, sino que sea la genética de nuestro amado Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, por favor, enséñanos, muéstranos el camino a seguir. En el nombre poderoso de Jesús, donde tú estás, desato toda atadura, ese carácter que por mucho tiempo te ha lastimado y has lastimado a otras personas sin querer hacerlo. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre poderoso de Jesús, oro por tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que eres libre para comenzar a desarrollarte en el nombre de Jesús, sin pensar tu edad. Ahora en el nombre de Jesús te desato en el nombre poderoso de Jesús. Te desato en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ya eres resucitado, pero necesitas que te desaten. Yo te desato en el nombre poderoso de Jesús y declaro en el nombre poderoso de Jesús que este será un nuevo tiempo para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Yo desato en el nombre de Jesús, corto ahí toda atadura, la desato en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo quema esas ataduras, el fuego del Espíritu Santo quema esas ataduras en el nombre de Jesús. Y declaro también ahí la genética de nuestro amado Jesucristo en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, ahí bendigo a cada uno de mis hermanos. Agradezco este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús.